Hola, bienvenidos a este nuevo video de prácticos. En esta ocasión vamos a ver un artículo, Discurso, Cuerpo y Ciudadanía en Sentencias sobre el Aborto. Su autora es Débora de Carvalho Figueiredo, una autora brasileña, graduada en Derecho y luego doctorada en Lingüística. Se publicó este trabajo en 2016 en la revista Polifonía y corresponde en nuestra cursada a la unidad 3. Podemos empezar a presentar este trabajo a partir de las reflexiones que la autora hace en la primera sección en torno al aborto como práctica social y algunos de sus sentidos, especialmente los sentidos que moviliza y que pone en juego en el orden social. La autora comienza a partir de una inquietud, que es por qué, a pesar de ser una práctica muy extendida, la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto continúa siendo prohibida, estigmatizada y silenciada tanto en Brasil como en muchos países del mundo. Una respuesta posible que da la autora es que el aborto es una práctica estigmatizada, en el sentido de que la condena sobre el aborto no está ligada tan estrictamente a las consecuencias materiales que tiene esta práctica, como al aura, digamos, de condena social, de desgracia social, que recae en quienes lo practican. Se genera esta marca, este estigma sobre las personas que abortan. Y este estigma del aborto, dice la autora, se apoya en la transgresión de tres arquetipos culturales, muy estrechamente ligados sobre todo a las mujeres. En primer lugar, la idea de que la sexualidad está exclusivamente destinada a la procreación, por fuera de otros aspectos como el placer, por ejemplo, o el deseo. En segundo lugar, la idea de la inevitabilidad de la maternidad, es decir, como veíamos la semana anterior con el texto de Sánchez, la asociación esencialista entre mujeres y maternidad. Y en tercer lugar, el instinto de proteger a un ser vulnerable. El aborto, entonces, es una práctica estigmatizada porque transgrede estos tres arquetipos. En este sentido, la autora dice que interrumpir intencionalmente un embarazo desestabiliza la noción de la mujer como generadora de vida, a la vez que declara la autonomía de las mujeres, dos gestos profundamente amenazantes para la moral patriarcal dominante. Además de estas consideraciones, la autora va a enmarcar la cuestión del aborto como un problema de derechos humanos, pero no solamente de derechos humanos en tanto derechos sexuales y reproductivos, sino también como derechos económicos, sociales y culturales y como derechos civiles y políticos. El aborto haría resonar toda esta serie de derechos porque no se trata solamente del acto puntual en sí de interrumpir un embarazo, sino de las condiciones económicas, sociales y culturales para poder acceder a esa interrupción y al derecho, por ejemplo, a la libertad y a la vida que están incluidas dentro de los derechos civiles y políticos. Todos estos derechos funcionan como un entramado que es puesto en juego por la práctica del aborto. Y en este sentido, por último, va a decir la autora que la criminalización del aborto implica una contradicción entre democracia y autonomía, porque si bien la Constitución de Brasil, por ejemplo, reconoce a todos los habitantes los mismos derechos, en relación con los derechos sexuales y reproductivos, hay una parte de la población que ve cercenada su autonomía porque no puede decidir sobre sus prácticas sexuales y reproductivas. En este caso, la autora se refiere a las mujeres. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la autora en este trabajo? En primer lugar, entender el aborto como una práctica social, y más específicamente cómo esa práctica es recontextualizada en el discurso judicial y cuál es el impacto de esa recontextualización sobre las decisiones de los tribunales. Además, se plantea investigar el discurso judicial como una instancia de supervisión y de control biopolítico de los cuerpos de las mujeres, sobre todo respecto de su sexualidad y su capacidad reproductiva. Y por último, investigar si la tendencia a absolver a las mujeres que abortan se mantiene en el nivel léxico-gramatical de las sentencias. Todos estos puntos los iremos viendo en las diapositivas que siguen. Una hipótesis que plantea la autora es que la criminalización del aborto, implementada en la praxis por las prácticas y discursos de la ley y el orden, cumple en verdad un papel político e ideológico de biopoder, el control del cuerpo, la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres. Esta hipótesis, como vamos a ver luego, es una hipótesis que surge de los datos analizados en el análisis textual. ¿Cuál va a ser el marco teórico de este trabajo?
Bueno, en primer lugar, es un trabajo que se inscribe explícitamente en el análisis crítico del discurso, citando autores como Fairclough, Van Leeuwen, Vivian Ramalho de Brasil. También va a adoptar la lingüística sistémico-funcional para el análisis textual, por ejemplo, el análisis de procesos y participantes. Y también va a brevar de estudios jurídicos feministas, estudios de las ciencias sociales y estudios sobre la salud pública. En este trabajo, el marco teórico del análisis crítico del discurso está en diálogo con una perspectiva filosófica, que es la del realismo crítico de Roy Bhaskar, un filósofo británico de la ciencia, particularmente con la ontología del realismo crítico, es decir, con la concepción filosófica de qué es la realidad, cuáles son las entidades que la pueblan, cómo funcionan estas entidades, cómo funciona lo real. El diálogo entre esta ontología y el análisis crítico del discurso lo que busca justamente es buscar una fundamentación teórica de las diferentes relaciones que se conciben entre lo social y el lenguaje. Para abreviar, por supuesto, podemos decir que según el realismo crítico, tal como explica la autora, el mundo es concebido como un sistema abierto que está siempre en variación constante y que está compuesto por diferentes dominios y estratos. Estos dominios son tres: lo real, lo actual y lo empírico, y los estratos son múltiples, pueden ser por ejemplo lo físico, lo biológico, lo semiótico. Estos estratos están también en interacción recíproca, interactúan mutuamente entre sí y se van modificando. El estrato semiótico, que es uno que nos interesa particularmente, según esta concepción, produce por lo tanto efectos reales sobre las prácticas, las instituciones y el orden social en su conjunto. Una consecuencia de esta concepción filosófica es que es imposible estudiar el mundo real de manera objetiva, precisamente porque esta distinción entre dominios hace que lo real no nos sea directamente accesible, sino que solamente podamos acceder a lo empírico, es decir, a aquello que efectivamente vivenciamos, pero que no agota toda la estructura de lo real y de lo actual. Además, tomando del análisis crítico del discurso, va a sostener la autora la perspectiva dialéctica entre la vida social y el discurso que venimos hablando en la cursada. Va a poner un foco sobre las prácticas sociales como instancias intermedias entre el concepto más rígido de estructura social y las acciones individuales particulares, más flexibles, más variables. Y por último, va a destacar la idea de Fairclough de que cada práctica social tiene un elemento semiótico, y a partir de estos elementos semióticos podemos estudiar determinados aspectos de las prácticas sociales en su interacción. Todos estos aspectos los hemos venido hablando en los últimos dos teóricos. El corpus que la autora analiza para esta investigación consiste en 11 sentencias de segunda instancia, acordos, en casos de aborto inducido, producidas entre 1991 y 2014 por el Tribunal de Justicia de Santa Catarina en Brasil. ¿Qué significa que son sentencias de segunda instancia? Significa que son sentencias que este tribunal hace en respuesta a sentencias de primera instancia que fueron apeladas por alguna de las partes. De las 11 sentencias, 9 corresponden a apelaciones presentadas por terceros que realizaron el aborto y que fueron acusados. Una responde a la apelación de una de las mujeres que abortó y otra al Ministerio Público, que en este caso lo que hizo fue pedir la revocación de la sentencia previa, que era una sentencia que absolvía a la persona acusada. Siguiendo la tendencia del Poder Judicial en Brasil, constatada en estudios previos, la autora va a ver que estas 11 sentencias, muestran la misma tendencia, que es una tendencia hacia la absolución de las mujeres que abortaron y a la condena de los terceros que practicaron el aborto. Respecto de la metodología de análisis, de Carvalho utiliza la clasificación de procesos y participantes de la lingüística sistémico-funcional para analizar cómo las sentencias construyen y representan la experiencia en relación con distintos tipos de acciones, de agentes y de circunstancias. Después de haber presentado el análisis del panorama general de las sentencias en la sección anterior, la autora va a presentar sus principales hallazgos respecto de las representaciones del aborto en una sentencia en particular, que es la sentencia 6. Esta sentencia responde a la apelación de una mujer abortante y derivó en su absolución. Para presentar los hallazgos del análisis de la sentencia 6, de Carvalho va a acudir a 3 preguntas. La primera pregunta por cuáles son los discursos que son movilizados en el texto de esta sentencia.
la segunda por cómo aparecen representados los diferentes actores sociales, y la tercera por cuáles son las prácticas sociales del aborto que aparecen incluidas o excluidas en la sentencia. Vamos a ir viendo una por una. Respecto de la primera pregunta, ¿qué discursos son movilizados en el texto y cómo se combinan? Lo que nos va a decir de Carvalho es que esta sentencia incorpora elementos de discursos del derecho y de la medicina para construir su legitimidad y su cientificidad. Estos discursos son traídos a través de referencias intertextuales, que pueden ser paráfrasis o citas directas o indirectas de diferentes actores. Incluyen, por ejemplo, el discurso de otros operadores judiciales en expresiones como instancia a quo o el representante del Ministerio Público. Incluyen referencias a discursos de doctrina, por ejemplo, en expresiones como según A. Almeida Jr. Incluyen referencias a la jurisprudencia en expresiones como acerca del tema o dos decisiones, refiriéndose a decisiones previas. Y por último, el discurso médico-legal, con expresiones técnicas como laudo cadavérico o edad gestacional. Todos estos discursos que aparecen entrelazados en la sentencia permiten focalizar aspectos técnicos ligados por un lado a la autoría y por otro lado a la materialidad del crimen o supuesto crimen del aborto, y por otra parte tienen el efecto de excluir del texto toda referencia a las condiciones sociohistóricas que envuelven la realización de estos abortos como prácticas. La segunda pregunta, que es cómo son representados los actores sociales, permite introducir el análisis de los procesos y participantes a partir de la lingüística sistémico-funcional. En primer lugar, la autora va a presentar esta tabla que nos muestra los diferentes actores sociales que aparecen en la sentencia y en qué medida son incluidos o excluidos de la superficie textual. Vemos que el Poder Judicial aparece incluido 25 veces y suprimido 10 veces. Suprimido en este caso significa que no está explicitado, ¿sí? No aparece explícitamente el Poder Judicial, pero se puede inferir su presencia a partir de otros rasgos textuales. Por ejemplo, cuando se suprime el agente de una voz pasiva. En ese caso el agente está de alguna manera incluido, pero suprimido. La abortante es el segundo actor social que aparece más veces incluido en el texto y 4 veces suprimido. Y por último, el feto, que aparece 11 veces incluido y ninguna suprimido. Además de estos 3 actores sociales que aparecen con marcas explícitas en la sentencia, la autora incluye al padre, lo incluye paradójicamente como un actor totalmente excluido, es decir, no hay ninguna mención que permita recuperar la figura del padre, ya sea explícita o implícitamente. Vamos a ir viendo entonces cada uno de estos actores sociales en su análisis. En primer lugar tenemos el Poder Judicial, que es el agente más frecuentemente mencionado y enfatizado, y además es el que aparece más veces como un participante activo. Esto es a través de procesos de tipo material y de procesos de tipo mental, es decir, aparece como actor y como procesador. Y aparece accionando tanto sobre distintos momentos del proceso legal, del juicio, como sobre las partes involucradas. En estos 2 ejemplos, en el primero tenemos el proceso interpuso, con su actor, que es la defensa, y aquello sobre lo que actúa, que es el recurso en sentido estricto. En el segundo ejemplo tenemos el proceso librar, libró, cuyo actor es el excelentísimo señor y que opera sobre su parecer. Siguiendo con el análisis del Poder Judicial, podemos ver que aparece representado como el actor central, no solamente ocupando la posición de agente, como en los 2 ejemplos de la diapositiva anterior, sino que también es construido de una manera protagonista, pero en calidad de circunstancia. En los 2 ejemplos que aparecen acá, en la instancia a quo y en el Tribunal Popular, son circunstancias introducidas por preposiciones, por la preposición en, que remiten al Poder Judicial, que lo construyen como una circunstancia ligada con las acciones de aplicar o de dirimir. Además de estar incluido en el texto más veces que el abortante, el Poder Judicial también aparece más veces suprimido en relación con el abortante, podemos ver la tabla de la diapositiva anterior, y esto se hace a través de su omisión como agente en construcciones pasivas.
en este ejemplo, argumentos contrarios presentados en fojas 122-126 en el sentido de mantener lo que fue decidido, tanto presentados como fue decidido, invocan, sin mencionarlo explícitamente, a un agente que hay que reponer a partir del texto o del contexto, ¿sí? En este caso la fiscalía o el juicio a quo. Lo que va a señalar de Carvalho en relación con estos casos es que esta reposición de los agentes puede resultar obvia solamente para aquellas personas directamente ligadas con el ámbito del derecho, pero que es absolutamente opaca para cualquier lector o lectora exterior. Por último, respecto de los modos de nominación, cómo aparecen nombrados estos actores sociales, la autora va a señalar que algunos miembros de alto nivel del Poder Judicial, algunos teóricos del derecho, van a aparecer nombrados con nombre y apellido o junto con sus cargos y títulos, en expresiones como el excelentísimo señor doctor Valdir Vieira o Maurilio Moreira Leite, presidente y relator, pero que en su mayoría el Poder Judicial va a aparecer nombrado en relación con la función de las personas o las instancias. Se va a nombrar al tribunal, al representante de determinado ministerio, pero no por nombre y apellido. Es decir, que todo esto contribuye a una representación muy abstracta y muy formalizada del Poder Judicial. Respecto del segundo actor social más presente, más mencionado en la sentencia, que es la abortante, esta tiene un espacio de acción mucho más restringido que el del Poder Judicial. Aparece ligada solamente a un proceso de tipo relacional, en la expresión es apelante, es decir, que la define en relación a su función en el proceso judicial, y aparece como discente de procesos verbales ligados con sus declaraciones sobre su estado. Por ejemplo, que alega la declarante que debía estar embarazada de 2 meses, donde alegas el proceso y la declarante el discente. Los únicos procesos materiales en los que el abortante aparece como agente están ligados con el aborto, supuesto aborto inducido. Por ejemplo, la denunciada se dirigió a un baño de aquel establecimiento y, haciendo uso de un bolígrafo, lo introdujo en su órgano genital, provocando la expulsión del feto. En estos procesos materiales, la abortante aparece accionando sobre su propio cuerpo o sobre el feto abortado. Respecto de los modos de nominación, como aparece mencionada, la abortante es mencionada por su nombre completo, mediante pronombres como ella o esta, pero mayormente se la clasifica en la sentencia según su estatus dentro del proceso legal, con expresiones como la apelante o la acusada. También aparece clasificada como embarazada y con referencias metonímicas a partes de su cuerpo vinculadas con la reproducción, es decir, mediante expresiones como vientre materno o vagina, se toma estas partes del cuerpo como representantes de la totalidad de la persona. Lo que interpreta de Carvalho a partir de todo esto, es que estas formas de nombrar producen un efecto de impersonalización y de cosificación sobre la mujer abortante que refuerza el sometimiento de la mujer al sistema legal. Porque la mujer aparece como participando en el proceso legal solamente en tanto cuerpo gestante y no en tanto, por ejemplo, mujer trabajadora, en tanto mujer que proviene de un determinado ámbito. Solamente una vez aparece mencionado a qué se dedica esta persona, que es auxiliar de enfermería, pero la gran mayoría de las menciones, como podemos ver en estos ejemplos, tienen que ver con sus acciones en tanto abortante o con su cuerpo. Respecto del tercer y último actor social que aparece representado en esta sentencia, el feto, este solo es activado en procesos relacionales dentro de construcciones subordinadas que remiten a declaraciones de, por ejemplo, peritos médicos, sobre el estado vital y la consecuente definición jurídico-criminal, es decir, si el feto estaba vivo o no en el momento del aborto. En el ejemplo que podemos leer acá, se encontraba, es el proceso relacional que describe al feto como vivo. El feto también aparece incluido como paciente de las acciones de otros agentes. En este ejemplo, después del gesto brutal, la acusada arrojó al embrión al inodoro, el feto aparece nombrado como embrión y como la meta, ¿sí? el participante sobre el cual acciona
la acusada a través del proceso material arrojó. En la diapositiva anterior también teníamos algunos ejemplos de este tipo. Respecto de los modos de nominación, es decir, cómo es mencionado, el feto aparece personalizado mediante términos de la medicina legal, como el cuerpo del feto, muerte fetal o embrión, entre otros, pero también aparece en algunos casos, dice la autora, despersonalizado en términos como producto y producto abortado, que le quitan este rasgo humano y que parecen estar en disonancia con la impronta pro vida que tiene la sentencia al tratar el aborto como un crimen. Respecto a este último punto, justamente, aunque el aborto en sí mismo no es un participante, no está construido como un participante que acciona mediante procesos, sin embargo es el elemento más mencionado en la sentencia, con 31 referencias, y en la mayoría de estas menciones aparece enmarcado claramente como un crimen, en expresiones como crimen de aborto o la acción tenida por delictiva. La última de las 3 preguntas de investigación que presenta la autora es qué elementos de la práctica social del aborto son incluidos o excluidos en esta sentencia y cuáles de los elementos incluidos son más resaltados. Respecto de esto va a señalar 3 puntos. El primero es que los aspectos más salientes, más resaltados, son aquellos aspectos técnicos del proceso penal que están ligados a la materialidad y la autoría del supuesto crimen del aborto. Esto lo pudimos ver tanto en el análisis de la intertextualidad, es decir, de qué discursos aparecían referidos dentro de la sentencia. Veíamos que estaba el discurso médico y el discurso jurídico, de distintas instancias de discurso jurídico, que construían toda esta formalidad, esta tecnicidad en torno al aborto. Por otra parte, también veíamos la construcción de los actores, ¿sí? Cómo los miembros del Poder Judicial aparecían bastante despersonalizados, remitidos a sus funciones, y la mujer abortante, por otra parte, aparecía reducida a una corporalidad gestante o a acciones concretas y materiales sobre su cuerpo en tanto cuerpo gestante. En segundo lugar, prácticamente no se da información sobre el perfil socioeconómico del abortante. Este es un aspecto que aparece casi del todo excluido, solamente mencionado muy pocas veces, y también lo veíamos respecto de la construcción, ¿sí?, del abortante como participante. Por último, no se da ningún dato sobre las circunstancias de concepción del feto, y en este sentido el padre, la figura del padre, está completamente excluida. Si recuerdan la tabla de hace unas diapositivas atrás, veíamos que era el único actor que no aparece ni incluido ni suprimido, directamente excluido. No hay ninguna mención a la figura del padre. Estos puntos, entonces, permiten arribar a las siguientes conclusiones. La primera conclusión es que la sentencia 6 construye una gran distancia jerárquica entre la mujer acusada y los operadores del derecho. Esta distancia se puede ver en el contraste, por ejemplo, entre la selectividad de los procesos que se usan para representar las acciones de la mujer. Recordemos procesos materiales ligados a la concreción del aborto, procesos verbales ligados a sus declaraciones como parte involucrada en el proceso, como acusada y apelante. El contraste entre este tipo de construcción y cómo se menciona y cómo se construye como agentes a los operadores del derecho. Veíamos que su agencia parecía parcialmente borrada por la omisión de ciertos complementos agentes, que aparecían mencionados por sus títulos honoríficos. Sí, el resultado es un texto extremadamente técnico y formal en relación con la administración de la justicia, con los aspectos técnicos y jurídicos, pero a su vez abstraído totalmente de la práctica social concreta en la que ocurre el aborto por el lado de la mujer. En segundo lugar, esta sentencia, que fue absolutoria, la mujer fue absuelta, coincide con la tendencia ambivalente del tratamiento jurídico del aborto en Brasil, tal como lo registra de Carvalho. Por un lado, el aborto aparece criminalizado en las leyes, pero por otro lado aparece con una baja penalización a nivel judicial. Y en el nivel judicial también con por un lado, la tendencia condenatoria en relación con los terceros y con otra tendencia a absolver a las mujeres abortantes. A partir de todos estos datos, de Carvalho va a proponer la siguiente hipótesis: que la criminalización del aborto, más que un papel punitivo duro de castigar efectivamente a las mujeres que abortan, va a jugar un rol de control político e ideológico sobre las mujeres y sus cuerpos. Es decir, que la criminalización del aborto lo que hace es crear en realidad una atmósfera de condena moral con carácter pedagógico, es decir, destinada a enseñarle
demostrarle a las mujeres normativamente cuál debe ser su lugar, entre comillas, natural en la sociedad. Un lugar reducido a la maternidad como esencia de la mujer, como veíamos en trabajos anteriores, y por otro lado también el lugar del trabajo de cuidado no pago, no remunerado. Algunas preguntas para pensar y discutir a partir de este trabajo que podemos seguir charlando en los prácticos. ¿Cómo se producen, cómo se distribuyen y cómo se interpretan los diversos discursos sobre el aborto en la sociedad argentina? Es decir, ¿cuáles son las prácticas discursivas en torno al aborto en la sociedad argentina? ¿Qué voces son autorizadas o desautorizadas en relación con el aborto? ¿Qué voces son directamente silenciadas o excluidas? ¿Qué cambios se produjeron en los últimos años respecto de estas prácticas? ¿Estás de acuerdo con la hipótesis de la autora sobre el uso político e ideológico de la criminalización del aborto en las sentencias judiciales? ¿Qué elementos habría que tomar en cuenta para hacer un estudio similar pero en Argentina? Y finalmente, ¿cómo se relaciona el análisis lingüístico de los procesos y participantes en estas sentencias con la noción de orden social de los discursos que vimos en el teórico pasado? ¿La construcción de les participantes refleja el orden social?